En mi opinión, un project manager profesional debería gestionar el coste del proyecto por muchas razones. La primera es que se supone que sabemos hacerlo, se supone que conocemos esas técnicas que ayudan a controlar que el proyecto no supere un presupuesto. Cuando el proyecto termina con sobrecoste, generalmente van a buscar a un culpable y ahí pues sufrimos mucho si no estamos preparados. O sea, si estamos jugando un rol profesional, debemos controlar los tiempos, las tareas, un montón de cosas, pero también los costes del proyecto. A mí me parece muy rentable para la imagen profesional que damos porque es el lenguaje que hablan los jefes. A los jefes les interesan muchas cosas estratégicas, de negocio, etcétera, pero sobre todo les interesa el tema económico de los proyectos. Y muchas veces no lo hacemos porque pensamos que no es cuestión nuestra, que es cuestión del comercial o es cuestión del que ha vendido el proyecto o de los jefes, pero cuando hay problemas hay una cascada de culpa que acaba en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, juguemos bien este rol y la ventaja es que ya hay técnicas que nos ayudan a hacerlo. Entonces, en este vídeo les quiero introducir la idea de que la gestión de costes normalmente la aprendemos a nivel profesional para utilizar la técnica de EVM, el Value Management, y muchas veces los jefes no nos siguen por ahí. Es interesante porque hay muchas métricas que nos ayudan a medir y controlar y, bueno, pues bien explicadas esas métricas pueden ser muy útiles para comunicarnos bien con los jefes, pero generalmente nos olvidamos de la otra forma, que es el control pues, económico, el control contable, es decir, tenemos unos fondos para gastar en el proyecto y tenemos que controlar esas partidas contables, incluso a veces tenemos que controlar que el margen, la utilidad, el beneficio se cumple. Entonces, quizás nos hacemos valer más por esa segunda parte. Cuando estamos controlando el beneficio del proyecto, estamos hablando el lenguaje de los jefes. Veamos estas dos modalidades complementarias de controlar el coste. Primero, esta técnica basada en una curva S, una línea base de costes, que generalmente tiene esta forma porque al principio hay poca gente trabajando o pensando, y cuando eso ya está claro vienen los recursos, las personas mucho más rápido y finalmente pues cuando terminamos el proyecto se aplana esta curva acumulada de costes porque vamos liberando recursos poco a poco, ¿verdad? Eso se proyecta al principio y tenemos esta curva que dice cómo se van a acumular los costes hasta el final del proyecto y a esto se le llama budget at completion y es nuestra responsabilidad que el proyecto no supere esa línea base de costes y aquí hemos introducido las reservas para contingencias, para cubrir en media esos riesgos que ya nos imaginamos al principio. Esto es nuestra autoridad, es nuestra zona de control, lo llamamos línea base de costes y cuando hay que gastar los euros en las actividades, pues sabemos que tenemos autoría para hacerlo y también cuando ocurren algunos riesgos previstos al principio, pues tiramos de la reserva de contingencias que para eso está. Pero no es realista que el proyecto termine con esta cifra y por eso se habla de otra cifra mayor para el presupuesto total, incluyendo reservas para imprevistos. Es decir, al principio del proyecto, cuando se hace el presupuesto, generalmente se tienen en cuenta estas dos reservas. Una la manejamos nosotros, es nuestra competencia, y otra es para imprevistos desconocidos que la llaman Management Reserves y yo quiero siempre pensar que es que hay que pedir permiso a los managers para hacer uso de ella, pero tenemos derecho si ocurren esos riesgos imprevistos que no hemos contemplado en estos cálculos para la reserva de contingencias. Normalmente, para no superar este budget at completion, lo que hacemos es en cada seguimiento medir y ajustar con la técnica EVM, ahora les introduzco un poco más, y bueno, pues eso también con esas métricas que aparecen en ese estándar EVM, pues nos ponemos de acuerdo y involucramos a los jefes para tomar acciones preventivas o correctoras para no superar este budget at completion. Normalmente se representa así acumulada y sale esta curva S, pero también a veces se representa pues el coste previsto mes a mes y sale pues generalmente este tipo de gráficas que se tumban un poco más a la izquierda. La otra forma complementaria que les decía es imaginarse cómo van a venir pues esos fondos, esos requisitos de financiación que tenemos en este proyecto. A veces son proyectos internos y necesitamos pues unas partidas para ir dedicando pues a recursos internos y recursos externos y eso generalmente viene así, con tramos, como se representa como una gráfica así de escalones. Y al final, pues queremos llegar a esta cifra y aquí sí se incluyen las reservas de gestión. Entonces, esto pues, se planifica así y el control pues es que bueno, controlemos esas partidas contables según se van consumiendo y según se van actualizando esas estimaciones para que no se supere esta cifra, este project budget. Si lo vemos de otra manera, aquí ya imaginándonos que estamos en marcha, en ejecución, pues el
proyecto, en cada seguimiento, podemos en este momento saber que ese punto de la línea base de costes lo comparamos con el coste real, es decir, los costes que tenemos hasta la fecha, y lo podemos comparar con el valor de lo completado, es decir, el valor económico en euros o en dólares de lo que hemos completado, y eso se llama valor ganado. Y con esta tripla podemos calcular todo. Podemos calcular cómo el proyecto va hasta ahora, si tenemos desviaciones de costes. Aquí gráficamente se ve que tenemos sobrecoste, si comparamos el actual cost con el valor ganado. Y también sabemos que vamos retrasados desde el punto de vista de costes. Este es el presupuesto completado, pero deberíamos haber terminado por este valor. Es decir, esto no tocaba hoy, tocaba hace tiempo. Entonces aquí podemos tener una idea de retraso desde el punto de vista del rendimiento de costes. Y está muy bien. Entonces hay una lectura de cómo van las cosas hasta ahora y desde aquí, quizá más interesante, hay una lectura de cómo vamos a terminar. Que desde aquí yo puedo calcular este punto que se llama Estimate at Completion, la estimación a la conclusión, y puedo también medir pues, qué sobrecoste habrá al final, en este caso. Y cuando tenemos todo este tramo, tenemos tiempo, hay opciones para tomar decisiones, pues podemos ahorrar por aquí, ahorrar por allá para al final pues sujetar que no sea tan grande esta desviación de costes, y esa es la forma profesional de controlar. Entonces, nuevamente para llegar a esta curva que la pintamos siempre continua, pero que es una serie de puntos, porque nos imaginamos en cada seguimiento pues cuánto se irá acumulando bottom-up, de los que vienen de los paquetes de trabajo o de las actividades, ¿no? Entonces, si esta actividad, paquete 1, son 8.000, 9.000, 12.000, pues en total serán 29.000, pero eso pues podemos proyectarlo en el tiempo con esa serie de puntos, lo unimos y nos sale nuestra línea base de costes, y en cada seguimiento pues hacemos lo de medir y ajustar y acciones correctoras y preventivas para terminar en costes. Aquí, en este BAC, en este Budget of Completion, se incluye la reserva de contingencias. Y la otra forma complementaria, que muchas veces es la gran olvidada, es este control financiero. Es decir, las cuentas del proyecto, la contabilidad, normalmente se representa muy fácil con estas gráficas de cascada. Es decir, si este proyecto lo hemos vendido por 1.000.000 a un cliente, podemos expresar cómo va la contabilidad de ese proyecto desde el principio, pues con este margen previsto, este beneficio previsto inicial. Esto a lo mejor es lo que vamos a facturar al final, y tenemos estos gastos, estas reservas de gestión de contingencias, estos costes directos, y ahí vemos gráficamente explicado por qué al final nos queda un 18%. Entonces, aquí tenemos estas partidas expresadas, también tenemos este objetivo, digamos, de beneficio, y para los jefes es importantísimo que al final el proyecto termine así, porque esto es el margen directo que le entra a la organización, ¿no? Y es un objetivo pues, lógico para proponerle en el control a un project manager, que sabrá mejor pues, lo que está ocurriendo en el proyecto más que pues esos comités de dirección que, bueno, pues están a muchas cosas. Entonces, esta foto inicial no cambiará, pero en cada seguimiento podemos medir pues lo que ha ocurrido hasta ahora, es decir, pues si este es un proyecto para un cliente, pues le habremos facturado unas cantidades, habremos gastado unas cantidades, habremos consumido unas cantidades de reservas, habremos gastado unos recursos, unos costes directos, y en tiempo real podríamos incluso saber pues, el margen que nos está quedando a día de hoy. Entonces, eso, comparando también con tu mejor estimación de cómo va a terminar, para comparar ese plan inicial con lo que va a ocurrir, pues ya da un mensaje muy claro para los jefes, pues de si este proyecto va a ir bien o va a ir mal, antes de que sea tarde, mientras se puedan tomar decisiones todavía. Lo que no es de buen gestor es dar sorpresas cuando ya no hay remedio. Esto ha pasado, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Esto podría ir incluso negativo, ¿no? O sea, podríamos decir, este proyecto ha perdido 10.000, ha perdido 20.000 neto, 20.000 de beneficio directo, de margen directo. Y eso es muy perjudicial. Eso puede tumbar los resultados económicos del trimestre en la empresa, ¿no? En una empresa de consultoría. Entonces, bueno, pues esto lo que no quieren jefes son sorpresas, no quieren sorpresas, no quieren sustos, quieren pues información y que les involucres para que te ayuden a tomar decisiones. Y a veces te sorprenderán pues que esas decisiones no se te habían ocurrido a ti, y es lógico porque tienen más contexto y saben más bueno, tienen más vida en proyectos que tú, generalmente, aunque tú te dediques solamente a proyectos. Y esto, pues también se suele controlar mucho, sobre todo en empresas de consultoría, el famoso WIP. El WIP para un financiero no es el trabajo pendiente, es eso en euros, es decir, el work in progress, es decir, lo trabajado pendiente de facturar.